Buen día. Buenos Hoy días. tendremos el gusto de tener con nosotros al joven Otoniel Esaú Larios Chavarría, alguien que no se rindió, que es un vencedor y hoy un testimonio de vida para él y para los jóvenes, y por qué no decirlo para la persona de todas las edades del mundo entero. Muchas gracias, apreciado amigo Otoniel, por estar acá con nosotros y con todos quienes nos vayan a ver en momentos diferentes para compartir este testimonio que estoy seguro que va a ser también un motivo de fortaleza e inspiración para quienes tienen o vayan a tener este u otro tipo de problemas. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte, Otoniel, como ya lo hacía Otoniel Saúl, Larios Chavarría es un joven de apenas 22 años. ¿Cómo era tu vida, Otoniel, antes de darte cuenta y de padecer de este problema? ¿Y cómo te diste cuenta del problema? Adelante. Claro. Bueno, primero que nada, buenos días. Y bueno, primero, al inicio, pues, esto ocurrió hace con 7, 8 años, más o menos. Eh, Mi vida era, pues, en términos, por así decirlo, de vocabulario común, pues, era normal. Era la vida de un chavalo de 17, 18 años. eh, Era pues jugar, estudiar, salir con mis amigos. eh, ¿Qué más? Lo que más hacía era jugar fútbol. eh, Me encantaba jugar. También estaba en la universidad. Estaba ya iniciando en la universidad. Era mi primer año, mi primer semestre, pero al iniciar eso, al iniciar mis estudios, em, una profesora vio que pues mi rendimiento había bajado y de esta manera pues fuimos indagando más sobre pues mi bajo rendimiento y que pues yo le decía a mis papás que no me sentía bien a veces, sentía decaimiento, fiebre y fiebre sin ninguna razón, a veces dolores musculares, pero pues yo pensé que era la edad, no sé, que estaba creciendo y todo eso. Eh, pero pues más allá de eso, mi vida era tranquila, por así decirlo, tranquila, normal, la de un muchacho de 17, 18 años que está viviendo su vida y está buscando cómo superarse. Em, ¿Y cómo te diste sí, cuenta del problema ya? ¿Y qué te dijeron los médicos del problema? al inicio yo visité varios médicos, médicos privados. Primero decían que era una gripe común, luego que era una infección en la garganta. Después dijeron que era Zika, transmitido por el mosquito del dengue, pero pues al final vi que ningún tratamiento me hacía efecto. Ninguno de los síntomas estaba teniendo mejoría, más bien estaba empeorando, estaba bajando demasiado rápido de peso, eh, estaba pálido, sin color, por lo que yo soy moreno, pero estaba blanco, blanco como el papel y mis resultados cuando hacían exámenes de sangre eran malos, eran irregulares para una persona de mi edad. Entonces, al final mis padres decidieron llevarme al hospital, a un hospital público. En este hospital me ingresaron, me hicieron varios estudios, pero ninguno de esos estudios fueron concluyentes a alguna enfermedad, pues, que para diagnosticarme. Al final, yo me doy cuenta de la manera más, por así decirlo, no sé cómo decirlo, una manera muy inesperada, porque a mí me dicen que del hospital que yo estoy,
que es un hospital regional, me van a llevar a un hospital que en la capital. Entonces, al yo enterarme de eso, pues pensé que tal vez era algún estudio diferente al cual no me habían hecho, no me habían hecho todavía. Entonces, en efecto, era un estudio que se llama punción y aspirado de médula ósea. Em, en ese momento me trasladaron en una ambulancia hacia el otro hospital, me hicieron el procedimiento, pero como dicen, pues la curiosidad mató al gato y pues yo busqué en mi celular, en Google, qué era un aspirado y punción de médula ósea. Y pues me di cuenta que era un estudio que se hace a las personas para confirmar si tienen o están padeciendo de cáncer. En este caso, leucemia mieloide crónica. Que esa era la mayor sospecha que tenían los doctores, pero pues no me querían decir hasta que tuvieran una, una base con la cual me pudieran decir, pues en base a este estudio, determinamos que tenés esto. Al final me di cuenta de eso. Luego del estudio, como a mí me mandaron con una doctora que me acompañara y mi papá, pues al final yo me puse a llorar cuando busqué eso porque jamás me había enfermado de gravedad, jamás había estado en un hospital hasta esa fecha y llegarme a dar cuenta que pues tener una enfermedad así no es fácil y Pero te mis confirmaron los médicos ánimos, que era leucemia amiloide crónica o así es. solamente o fue indirectamente que te diste cuenta. En esa fecha yo solo me di cuenta indirectamente. Cuando me entregaron los resultados, que fue una semana después, ya ellos lo confirmaron. Pero a mí no, ya cuando ellos me lo confirmaron, no me impactó tanto porque yo ya había leído de qué era pues el estudio y pues yo iba preparado para lo que fuera. En este caso sí me confirmaron mediante el estudio pues que tenía LMC, leucemia mieloide crónica. Luego de eso comenzó una serie de tratamientos en los cuales me mandaron prequimioterapia tomada. También me recetaron ácido fólico, que era para la sangre, vitaminas y calcio, porque los huesos se estaban deteriorando debido a la enfermedad también y al poco movimiento que tenía, porque me dolía en realidad mucho los brazos, las articulaciones y el cuerpo en general. Entonces, sí, yo me di cuenta de esa manera, primero por curiosidad y luego me lo confirmaron los médicos una semana después del procedimiento que me hicieron. ¿Y cómo fue el impacto en tu persona y en tu familia cuando ya supieron el diagnóstico definitivo de la enfermedad que tenías? Yo lo tomé sinceramente de la mejor manera. Al inicio, la noticia, dije pues, ahora hay tratamientos, puede que sea difícil, pero para esto tengo a mi familia, eh, por algo pues pasan las cosas, decía yo en mi mente, pero ese era mi alivio y esa era mi consolación. En cambio, a mi papá y a mi mamá fue mi hermano y demás familiares pues que estaban bastante pendientes de mi situación de salud. Eh, Ellos sí no lo tomaron de muy buena manera porque pues decían, ¿cómo Otto va a estar enfermo de eso si él nunca se había enfermado, nunca dio como signos de que estuviera enfermo de gravedad o que tuviera eh, una enfermedad de esa magnitud? Mis padres por su lado estaban tristes, decaídos, no sabían cómo afrontar una noticia y una situación como esa. eh, y la verdad es que impactó bastante la noticia,
porque como yo le digo, yo era un chavalo sano, tranquilo, jugaba y andaba en todos lados y muchas personas por eso me conocían acá en pues en la ciudad y en el barrio. Entonces, al darse cuenta de eso, mi familia y demás personas, pues fue bastante duro, duro para ellos. Y además de los efectos físicos que ya nos has contado, Toniel, yo sé que tenías que movilizarte en silla de ruedas y muchos problemas. Nos conté un poco más de lo serio que tuviste los problemas y también del efecto de los tratamientos que te aplicaron, pues. Sí, pues a raíz de yo estar bajo tratamiento, un tratamiento bastante fuerte, mi cuerpo no lo estaba asimilando bien, bajé mucho más de peso porque no podía tolerar ninguna comida que yo ingiriera. Em, por otra parte, mi piel se tornó muy oscura, mucho más oscura de lo que yo era, por lo que, bueno, me explicaban los doctores, era falta de vitaminas y minerales en la sangre, en la piel, y que en sí el medicamento me estaba también quemando un poco la piel. Entonces, eh, yo bajé mucho de peso. Al final, ese mismo tratamiento me fue afectando en la parte de los huesos. A raíz de yo tomar este medicamento, yo desarrollé una condición que se llama necrosis avascular de cadera. Por este motivo, yo tuve dos cirugías donde me hicieron un reemplazo total de cadera derecha e izquierda. Entonces, antes de que yo tuviera esas cirugías, yo primero usé bastón porque me dolían mucho las articulaciones. Luego ya el bastón no me ayudaba, tuve que cambiar a muletas. Luego las muletas tampoco las soportaba, tuve que cambiar a andarivel. Luego del andarivel tampoco me ayudaba, ya no, ni siquiera podía dar un paso porque el dolor era insoportable. Y de último, ya tuve que usar silla de ruedas. Entonces, al yo estar en esa situación, el dolor era prácticamente insoportable porque em, además del dolor que tenía en mi cuerpo, el dolor se concentraba en las caderas, en donde yo tenía desgastado prácticamente el hueso pues, de la cadera. Y los tratamientos, aparte de los tratamientos que te fueron aplicados, con los efectos muy duros, ¿cómo valoras el papel de la familia, de tu familia, para poder hacer frente a los tratamientos y a la enfermedad? Porque en este caso, como yo lo he indicado, la enfermedad es muy dura y los tratamientos son muy duros. Entonces, hay una combinación. ¿Cómo valoras el papel de tu familia para poder hacerle frente, sobre todo en términos emocionales, a una situación tan compleja como esta? Pues fue vital. eh, el apoyo de mi familia fue incondicional prácticamente. Una tía muy cercana preparaba sustancias eh, de diferentes tipos para que yo pues pudiera en cierta manera recuperar vitaminas y minerales y ir fortaleciendo pues mi salud y mi alimentación. Por otro lado, mi papá era el pilar que me buscaba el medicamento porque algunas veces lo teníamos que comprar y no es en cualquier lugar que se compraba ese tipo de medicamentos. Entonces mi papá buscaba dónde ir, si fuera que tenía que ir, no sé, viajar 3, 4, 5 horas, lo que fuera, él iba y eso fue vital para mí, para yo poder seguir con el mismo ritmo, con el tratamiento y no dejar de tomarlo. Eh, por otro lado está pues mi mamá, un apoyo incondicional igual. Mi mamá me veía
acá en la casa, me bañaba, me cambiaba, eh, dormía conmigo, porque a veces de cuando yo tal vez no comía mucho y no tenía mucha comida en el estómago o lo tenía vacío prácticamente, eh, me daban hipos muy fuertes y pues ella en medio pues de la desesperación, de la angustia que me veía así, ella pues se ponía a orar, se ponía a rezar, me ponía la mano sobre el pecho y me sobaba el pecho y el estómago. eh, y pues eso de cierta manera te influye en la forma de ver que no estás solo, que tenés a tu mamá, tenés a tu papá, tenés a diferentes personas que se preocupan por vos y que te están apoyando en un momento pues demasiado difícil, porque sí lo fue para mí demasiado difícil, que fue afrontar esa enfermedad, pero mi familia jugó un papel vital para yo poder soportar también los estragos del medicamento y de la enfermedad. Mencionaste que una tía te hacía como comidas especiales. ¿Cómo cambiaron tus hábitos? Además, por supuesto, de lo que no podía hacer el deporte, el fútbol, etcétera, pero en cuanto a los aspectos alimenticios, ¿cómo cambiaron para poder hacerle frente de mejor manera a lo difícil de los tratamientos? Yo sé que eso cambia de un país para otro, incluso de una región para otra, porque los hábitos alimenticios son muy diferentes, pero en tu caso, ¿qué hiciste desde ese punto de vista para poder tolerar mejor el efecto duro de los tratamientos y de la enfermedad? Primero mentalizarme que los diferentes tipos de comida o sustancias que me daban los tenía que tomar no por su sabor, ni por su olor, ni por que, no sé, me gustara, sino por lo que me contribuía a mí, a mi salud, a mi cuerpo, que eran buenos, eran ricos en vitaminas. Entonces yo en eso me mentalicé, eh, mi mente cambió en ese aspecto de cómo percibir la comida, porque ahora yo me centro más en lo que una comida me va a beneficiar que en lo que pues me puede llegar a gustar, el sabor o lo que sea pues que vaya a comer. Otro aspecto es el azúcar. Limité mucho, prácticamente era nulo mi consumo de azúcar. No, a diferencia de cuando yo estaba sano, eh, limité prácticamente a no comer azúcar. Em, por otro lado, comía un poco más sano, más verduras, porque sí, antes cuando no estaba enfermo, yo no comía casi nada de verduras, no me gustaban, pero como le digo, pues mi mente cambió a partir de eso, em, porque ya ahora yo me centraba más en lo que me beneficiaban este tipo de comidas que en el sabor y pues en que me gustara o no. Eh, y sí, mis hábitos alimenticios cambiaron mucho en ese aspecto. Mira, cuando una persona escucha la palabra cáncer, lo asocia inmediatamente con muerte, con sufrimiento, con dolor, ¿verdad? No importa el estado en que se encuentre o la etapa según, o dónde se encuentre. Y el cáncer lo asocian cáncer, muerte, cáncer, dolor, cáncer, sufrimiento. Pero los médicos, ¿qué te dijeron en cuanto a las probabilidades de recuperación que tenías cuando comenzaste tus tratamientos? Pues que iba a ser algo lento, por lo que yo no era apto a recibir ni quimioterapia, ni radiación, ni nada, ningún tipo de tratamiento así directo, sino que era prequimioterapia, una cápsula que yo bebía todos los días. Me tomaba hasta 4, 5 cápsulas al día. Entonces ellos me dijeron que debido a esto iba a ser bastante lento ese proceso. Segundo, em, en este caso, con estos pues, medicamentos, em, yo tuve la oportunidad, por así decirlo, em, de cambiar, de poder cambiar el medicamento que estaba tomando, pero eh,
para eso yo tuve que ir a Honduras a hacerme un examen especial. Este examen especial era para ver si un gen había mutado en mí, pues, a la hora que uno desarrolla leucemia, hay un gen que muta, pero en mi caso no fue así. Eh, en mi caso, yo soy prácticamente del 5% de las personas en el mundo que no tienen este gen, que no tienen esta mutación, y que por eso no fui de las personas elegidas para cambiar a un medicamento un poco más fuerte. Eh, Fuera de eso, mi recuperación y pues mi adaptación al medicamento fue bastante larga, alrededor de 2 años. Los doctores me decían que yo iba a vivir con esto para siempre, que jamás, jamás me iban a bajar la dosis de la quimioterapia, de la prequimioterapia, de la pastilla que estaba tomando, que iba a estar teniendo transfusiones de sangre periódicamente, que mi estado de salud no iba a ser el más óptimo, ni siquiera para trabajar, para salir, ni nada de eso. Eh, pero fuera de todo lo que me dijeron, em, siento que el último que tiene, pues la palabra es Dios. Otoniel, realmente que tu caso como joven, que tenías la característica del deporte, el juego, el estudio, cambió tu vida y lógicamente también ha sido valioso pues el aporte de tus padres y de tu familia y de amistades pues, para poder ser, lo digamos, ahorita que hay tantas situaciones en el mundo, no solamente enfermedades, sino también están las drogas, están otro tipo de adicciones, hasta la misma tecnología puede ser un problema ahora también, a pesar de que tiene también grandes virtudes. Yo quisiera, Toniel, que le transmitiera a los jóvenes de diferentes partes del mundo que te están viendo, que como te digo, no te rendiste, que sos un vencedor. Y yo aprovecho para felicitarte a vos, a mi amigo papá Sergio, a tu familia, pero que vos le transmitieras un mensaje, porque la actitud es siempre determinante. Yo diría que cualquier tratamiento es mucho más efectivo dependiendo de la actitud. Pero ¿qué mensaje le transmitimos a los jóvenes del mundo, pues, particularmente? Primero que una enfermedad no va a definir cómo la afrontes, sino que es la actitud que tomes frente a una adversidad como esa y de esa magnitud de una enfermedad muy, muy, eh, muy mala, muy dañina. Eh, Siempre mi mensaje va a ser creer en Dios, tener fe, orar mucho y que nunca se den por vencidos, tener paciencia, porque la paciencia es una de las cosas más importantes a la hora de afrontar una enfermedad así, porque los cambios no son del día para la noche, los cambios no se ven al instante y siempre debemos, pues, de esperar con paciencia y calma a que la situación mejore y que nunca nos debemos apartar, pues, de Dios. Muchas gracias, Otoniel. Efectivamente, como Dios solo, Dios sabe el momento en que nos toca partir y puede ser Así es. de una u otra forma, incluso puede ser de formas totalmente inimaginables, ¿verdad? Pero siempre la actitud es importante porque el dolor y el sufrimiento no son sinónimos. No es que el dolor de alegría, pero no son sinónimos. Y eso lo acordaré. Quiero agradecerte, quiero felicitarte, felicitar a tu familia y a los jóvenes que están luchando en el mundo, decirles que no pierdan la fe, que no pierdan el optimismo, que eso es determinante. Ningún tratamiento va a ser tan bueno como la fortaleza interior, la fortaleza espiritual. Eso es fundamental y efectivo. Y lógicamente el calor de la Es- familia, el calor de las amistades también es determinante. Valorar lo que se tiene y no angustiarse por lo que no se tiene también, ¿verdad? Porque uno muchas veces se Así es. angustia por la familia que no está, por los amigos que se alejan, no están, porque eso sucede, pero hay que valorar lo que uno sí tiene cerca, como tu papá, como tu mamá, que estaban ahí dándote calor, dando amistades y el resto de la familia y amistades. Y yo quiero, entonces te agradezco, apreciado Toniel, y yo le digo a los
a, a todos pues, que vienen acá, que también vamos a compartir la próxima, después de este testimonio de este joven talentoso y triunfador, un testimonio de una mujer con un cáncer de mamas en un estado crítico que también lo ha superado y otra vez la actitud mental siempre es determinante. Así que les invito también para, además de tomar las lecciones de este testimonio de vida y también estar pendiente de múltiples testimonios, no solamente de problemas de salud, sino problemas de todo tipo que la vida nos depara, pero que al final tenemos que siempre ser capaces de salir adelante. Un abrazo, Toniel, muchas gracias.